Entonces, por fin, una chispa de verdad cruzó el auricular. Dígito no coincide, posible homónimo, mantener situación contenida sin uso de fuerza. Y el mundo, que había decidido no verme, tuvo que aprender a mirar donde yo estaba de pie. A las 4:11, el eco de posible homónimo, contención sin fuerza, no alcanzó a aliviar la tensión del aire. Se sentía como un hilo tenue sosteniendo un puente entero, y comprendí que aún faltaba la parte más difícil, convertir la duda en rectificación pública. No bastaba con que unos auriculares corrigieran un dígito, hacía falta que todo el terminal aprendiera a mirar de frente su propio error, el mismo que a mí me había vuelto invisible toda la noche. El supervisor irrumpió con botas firmes y una certeza prestada por el protocolo, pidiendo control visual, verificación física, despejen a los civiles, y en ese empuje mecánico vi cómo la compasión podía quedar triturada si nadie la defendía. Me coloqué entre el padre y la línea de acción, sin desafiar, solo ocupando espacio con la terquedad de una abuela que aprendió a sostener el mundo con el cuerpo cuando le negaron la voz. Verifiquen en voz alta el número completo, incluido el dígito, y compárenlo con el recibo. Háganlo delante de todos, dije con calma, porque la dignidad también tiene su propio volumen cuando decide no temblar. Beatriz, la agente, sostuvo mi mirada un segundo más y pidió por canal abierto la lectura de identidad con fecha de emisión y cruce de perfiles, como si cada palabra suya fuera un ladrillo para construir un alto a la inercia. El altavoz del equipo respondió con una transparencia que partió la noche. Confirma homónimo, dispositivo rastreado en otra puerta, sujeto con niña, sin electrónica, proceder a desescalada inmediata. El silencio que siguió fue distinto al de antes. No era el silencio del desprecio, era el de quienes entienden que acaban de ver el borde del precipicio y han retrocedido a tiempo. El supervisor bajó la mano, pero su orgullo no. Balbuceó sobre márgenes de error aceptables, y supe que esa frase me dolería más que los gritos, porque justificaba la herida a quienes menos pueden defenderse. Respiré hondo y, sin elevar la voz, pedí lo único que le devuelve el sitio a los que fueron empujados al borde. Rectifiquen aquí mismo, con la niña escuchando, que sepa que su padre no es peligro, es paciencia. Beatriz dio el paso que su conciencia ya había dado minutos antes. Se cuadró frente al padre. Retiró el peso de las miradas de encima y dijo con claridad: «Hubo un cruce de nombres. Usted no es el objetivo. Lo siento». La palabra «lo siento» cayó como un abrigo tibio sobre la madrugada, y por primera vez noté que algunas cabezas se inclinaban, no para obedecer, sino para aprender. El padre tembló sosteniendo el álbum y la niña, con los ojos aún brillantes de susto, me miró como se mira a las manos que atan el globo para que no se vuele, y yo asentí sin decir nada, porque la ternura también sabe callar a tiempo. A un lado, el guardia que me había apurado horas antes se acercó con torpeza y pidió disculpas entre dientes, como si masticara una piedra, y entendí que esa piedra tenía el tamaño exacto de su orgullo. «Los errores existen», dije, «pero la diferencia entre una herida y una cicatriz es lo que hacemos después», y pedí que acompañaran al padre hasta la puerta correcta, no como favor, sino como reparación que el protocolo también puede firmar. Beatriz organizó el acompañamiento, informó el cambio de puerta en voz alta y ofreció agua a la niña. Ese gesto mínimo que devuelve humanidad a quienes la perdieron por segundos en un pasillo lleno de sombras. Cuando el sol empezó a colarse por los ventanales, el terminal ya no era una cueva, era un aula, y cada rostro parecía haber tomado nota de una lección que nadie quería, pero todos necesitaban. El supervisor, más bajo de hombros, me dio las gracias sin admitirlo,
como hacen los que aún no han aprendido a conjugar el verbo reconocer, y por dentro deseé que aquella vergüenza le durara lo suficiente para volverse prudencia. Beatriz se acercó, guardó su identificación y me habló con la sinceridad de quien cruzó un puente sin baranda. Gracias por interponerse cuando era más fácil apartarse, dijo, y supe que no me agradecía a mí, sino a la idea de una vejez que se negó a hacer silencio. Le tomé la mano un instante y respondí. A esta edad el miedo pesa menos que la vergüenza de no haber hecho nada. Y las dos sonreímos como si acabáramos de firmar un acuerdo secreto para proteger lo frágil la próxima vez. Al despedirse, la niña me entregó un dibujo arrugado, 3 figuras de palitos bajo un sol amarillo, y en el centro, una señora con cabello blanco sosteniendo una señal que decía espera, que en su idioma significaba respira. Guardé el papel con cuidado, porque hay pruebas que ningún expediente archiva, y sin embargo son las únicas que salvan carreras y corazones al mismo tiempo. Mientras los veía avanzar hacia la puerta correcta, supe que la noche no había sido solo una cadena de errores, sino la prueba de que la compasión, si encuentra un hueco, puede colarse incluso en las paredes más frías del deber. Y me prometí no volver a pedir perdón por ocupar espacio, ni siquiera en las filas donde el apuro de otros acostumbra borrar los bordes de quienes caminamos más despacio. Conclusión. Amaneció por completo cuando recogí mi bolso, y las mismas sillas que horas antes parecían juzgarme, ahora me ofrecían asiento, como si el lugar hubiera aprendido mis apellidos de memoria. No necesitaba aplausos ni anuncios, me bastaba con saber que, por una vez, la vida había elegido el lado correcto de la balanza delante de todos. Beatriz se quedó unos pasos atrás, mirándome marchar con una mezcla de cansancio y alivio, y entendí que su duda de esta madrugada sería su brújula en las próximas, la clase que no dan en la academia. El guardia sostuvo la puerta y me llamó doña. No por costumbre, sino por respeto, y esa diferencia tan pequeña en la lengua es gigantesca en el alma. Ya en la calle, el aire frío me supo a café recién hecho, y pensé que la invisibilidad no se cura a gritos, se cura ocupando el centro cuando nadie te lo ofrece, con una calma terca que obliga a los demás a recalibrar sus ojos. La vejez, pensé, no es un retiro de la vida, es su memoria en marcha, y cuando la empujan contra la pared, a veces se convierte en el muro que impide que otros caigan. Si esta historia te tocó el corazón, recuerda mirar 2 veces antes de obedecer una sola, porque hay decisiones que se cuentan en minutos y consecuencias que se miden en vidas. Y si alguna vez te tratan como si estorbaras, haz espacio con tu dignidad. No hace ruido, pero mueve montañas.